Aló, ¿me escuchas? Sí, doctor, le decías que ya puede comenzar con la reunión. ¿Puedo empezar? Ya, ya. Sí. Sí, doctor. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes a todos los presentes y los que se van a ir incorporando a la reunión. En este caso, vamos a, yo soy el doctor Henry Rodríguez, médico ginecobstetra y laboro en el departamento de ginecobstetricia, siempre el jefe de departamento. En esta oportunidad hablaremos de un tema muy controversial por su evolución, por sus secuelas, es la enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya, entonces sigo. Sí, si no escuchan en algún momento me cortan para yo poder ver. Listo. Entonces, el hablar de enfermedad inflamatoria pélvica es ocuparse de un capítulo muy importante en la ginecología, porque su manejo merece una especial atención ya que reviste gran relevancia en función de que una vez hecho el diagnóstico, y un buen diagnóstico, se podrá establecer el grado de severidad de la enfermedad y de esta forma efectuar un tratamiento adecuado, ya que en forma ambulatoriamente se podrá realizarlo o si el caso lo merece lo podemos hospitalizar a la paciente. Porque en estos casos no solo se radica en solucionar el problema, la morbilidad aguda que puede ocasionarse, sino también tratar de evitar las secuelas que esta enfermedad produce en una alta incidencia. Dos. Entonces, en función a ello, todo ello nos va a, a conducir a lo importante que es conocer esta enfermedad y en términos generales, cómo podemos definirla. La podemos definir como una enfermedad del útero, de las trompas, un ratito, se me está. Bueno, entonces, ¿por qué es importante este diagnóstico? Es importante este diagnóstico porque definitivamente va a crear grandes problemas. Uno es esterilidad en el 10 al 20%, puede haber un dolor crónico en el 20%, principalmente por las adherencias que produce, y gestaciones ectópicas en el 10%. Hija, ¿miran así también bien o toda la pantalla? Es que a veces me falla el... ¿Miran así también bien? ¿O quiere No, doctor. De toda hecho, la no. pantalla? Sí, por favor, no se puede ver lo que está proyectando. De Ya, repente lo ya, hago. perfecto, perfecto. ¿No es No, cierto? doctor, o sea, parece que ha apretado descompartir porque ya no se ve la proyección. A ver, espérate. Espérate. No, sino por eso que ha estado fallándome, por eso te decía, espérate. No ven la proyección, ¿no?
Sí, tiene que volver a compartir, doctor. Un ratito. Esperen un ratito, un minuto. Estoy reconfigurando todo. Ya un ratito, un minuto, ya creo que. Lucha. Apaga tu micrófono. Sí, ahora sí, ¿me escuchan? No. Sí, doctor, ahora sí. Ya voy a trabajar sin audífonos.
lo que lo hace fallar. ¿Miran la imagen ahora? No. Sí, doctor, sí miramos. Qué buen... Ya, ahí ven, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya. Pero vemos a usted, doctor. No estaba proyectando, pero lo ha vuelto a sacar. Ahora. Miran Ahora, ahora. ahora sí, doctor. Ya, listo, vamos. Entonces, como les iba diciendo, es importante el evaluar esta enfermedad porque tenemos que, Cris, se presenta, un 20% esterilidad, un dolor pélvico crónico un 20%, sobre todo a raíz de las adherencias, y gestaciones ectópicas en el 10% de los casos. Todo ello, ¿qué tenemos que ver? Entonces, ¿qué podemos decir de las definiciones de enfermedad inflamatoria pélvica? Es importante conocer la patología de estas enfermedades y iniciaremos definiéndolas porque su manejo merece una especial atención y por eso vamos a definirla. En términos generales, se la define como una enfermedad del útero, de las trompas de falopio y de demás estructuras pélvicas no asociadas con cirugía, el embarazo y que normalmente es conocida como salpingitis. Para la OMS, la define como una enfermedad de los órganos pélvicos femeninos en general. Y para el CDC, que es el Centro para el Control de Enfermedades Infecciosas, la define como un síndrome asociado con la invasión de microorganismos vía ascendente que va desde la vagina al cervix y que posteriormente compromete el endometrio, trompas de falopio o estructuras contiguas no relacionadas con la cirugía y el embarazo. Esta enfermedad, en su forma más aguda, compromete al 0.3 al 9% de mujeres entre 14 y 44 años, pero siendo el 1.2 al 1.8% en mujeres de 15 a 24 años. Como ustedes pueden observar, el porcentaje a menor edad, entre 15 y 24 años, o sea, aumenta casi 10 veces lo que puede suceder en pacientes, si ustedes ven el cuadro, mayores de 24 años. Entonces, una enfermedad se puede decir que afecta mucho a los jóvenes en relación a la vida sexual que en la actualidad presenta. La hospitalización en Estados Unidos por EPI es del 5.3% y se ha visto que este es responsable aproximadamente del 20% de los casos. Y por favor, cierren ese micro. Actualmente, si nos ponemos a ver en nuestro medio, se ha visto que el porcentaje de cuadros hecho por un estudio realizado por la Universidad Cayetano Heredia, se ha observado que existe un 3.3% en el Perú. 3.2% es el porcentaje que se presenta este cuadro en el Perú. Podemos así además darnos cuenta que los factores de riesgo son muy importantes y son muchos. ¿Entre qué tenemos? Edad menor de 25 años, tener múltiples compañeros sexuales, haber presentado o presentar enfermedades de transmisión sexual, el no uso de métodos de barrera en las relaciones sexuales, historias previas de enfermedad inflamatoria pélvica, antecedentes de vaginitis, vaginosis, cervigitis, el uso inadecuado de dispositivos intrauterinos, abortos, instrumentación uterina para cirugías pélvicas, la menstruación, sobre todo si es retrógrada,
las duchas vaginales que ya están proscritas y en algunos casos tenemos que ver con las término de embarazo porque definitivamente la flora aumenta. Todo ello nos va a llevar a qué? Que esta enfermedad es polimicrobiana. Y al ser polimicrobiana, tenemos que considerar que están presentes más de un microorganismo. Principalmente tenemos la Neisseria, gonorrea y la clamidia, que ocupan el 20 al 40% de las infecciones. Además de estos gérmenes, se describe la presencia de un número importante de gérmenes como pueden haber anaerobios, Gardnerella, hemófilos, bacilos gram negativo, enterococos, estreptococos y gérmenes que se presentan cuando hay infecciones vaginales y alteran la flora vaginal. Y por último, puede haber hasta un micoplasma tuberculoso. Algunos autores consideran que se debe excluir de este grupo las infecciones relacionadas con complicaciones del embarazo, así como las producidas como consecuencia de un procedimiento instrumental de los órganos genitales, porque consideran que siempre la enfermedad inflamatoria pélvica es una infección de transmisión sexual. Entonces el manipular con equipos, sacar biopsias, sacar muestras, hacer un legrado que se infecte, no debería considerarse como parte de la enfermedad inflamatoria pélvica. Pero debemos tomar en cuenta que a pesar de que muchas escuelas y opiniones personales manifiestan que se debe considerar que la verdadera enfermedad inflamatoria pélvica es aquella que se transmite solo por vía sexual, pero para ustedes y para mí, de acuerdo a la literatura y una opinión muy personal mía, la vía de transmisión no cambia el proceso infeccioso, las complicaciones y las secuelas. Por lo tanto, seguiremos considerando la existencia de 4 mecanismos de infección, como pueden observar. 1. La sexual, en la cual la principal, los que encabezan son la clamidia, el gonococo. La contigüedad, la apendicitis, la diverticulitis. Hematógena, tenemos principalmente el bacilo tuberculoso, y la transuterina, a través de la instrumentación, el DU, la menstruación retrógrada, y a través también de los espermatozoides cuando hay una infección a nivel de la cavidad vaginal o cervical que pueden ascender los gérmenes. En conclusión, entonces, podemos observar en estos casos, si vemos la patogenia y factores potenciales virulentos, que en primer lugar se observa que más del 50% de estas infecciones inflamatorias pélvicas se producen por relaciones sexuales, especialmente cuando se tiene múltiples parejas sexuales. Algunos estudios han observado que se han efectuado que la gente que solamente tiene una pareja estable no implica riesgo de contraer una enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces, la promiscuidad es un factor básico para aumenta la posibilidad de ser enfermedades de transmisión sexual, entre ellas la enfermedad inflamatoria pélvica. Luego de esto existen otras causas como son la menstruación retrógrada, que favorece el ascenso de los gérmenes, al igual que las usuarias de los dispositivos intrauterinos, en las que se ha visto una incidencia de 2 a 9 veces mayor de enfermedad inflamatoria pélvica de aquellas que no usan. ¿Debido a qué? Que los hilos del DIU favorecen el ascenso de los gérmenes. No obstante, algunos indican que cuando se aplica correctamente el DIU en mujeres con una sola pareja sexual, no va, y sin antecedentes de enfermedad de transmisión sexual, no apenas la incidencia es insignificante en relación a aquellas que no usaron no usaron este dispositivo, pero que tuvieron muchas parejas sexuales. Pero el uso de anticonceptivos lleva a tales excusos, o sea, no solamente es un error decir ya, porque usan métodos anticonceptivos, van a tener la posibilidad de hacer una infección inflamatoria pélvica. Algunos anticonceptivos, como el caso de los anticonceptivos orales, disminuyen
la incidencia de enfermedad inflamatoria pélvica, ya que proporcionan una mayor viscosidad del moco, y la acción del cobre o plata de acuerdo al revestimiento y el tipo o marca de dispositivo intrauterina dificultan el ascenso de los gérmenes a la cavidad endometrial y posteriormente a la trompa. También debemos tomar en cuenta, como se dice, instrumentación uterina, que existen diversos procedimientos ginecológicos que efectúan, como son los exámenes, los legrados, las biopsias, las aspiraciones biópsicas, las aspiraciones manuales intrauterinas, en las cuales de por sí no producen una infección espontánea, sino que generalmente la infección se produce porque no hay cuidados de la asepsia y que esto podría ocasionar la infección respectiva. Y por último, también podemos mencionar, como ven ahí, por procesos infecciosos de la cavidad abdominal, son procesos que por contigüidad, como son la apendicitis, los abscesos, los divertículos infectados, que pueden estar en contacto con la trompa y pueden producir infección y poder producir una enfermedad inflamatoria pélvica en dicha zona. Entonces, ahora luego de ver las diferentes formas como ingresa estos gérmenes, tenemos que el germen, en términos generales, como ven ahí, el mecanismo de acción es que el germen ingresa por la vagina. Este germen puede permanecer por mucho tiempo defendiendo de las defensas de la mujer. De ahí, si no pasa al cervix, también ahí puede estar buen tiempo u horas, y luego del cual se desplaza a la cavidad uterina. Y normalmente se ha visto que estos gérmenes ascienden cuando está terminando la etapa proliferativa y va a iniciarse la fase secretora, y las bacterias en ese tejido endometrial rico en tejido, en sangre y otros elementos, empiezan a reproducirse y en la menstruación ascienden. Y más aún, si esta paciente tuviese una menstruación retrógrada, entonces va a favorecer la subida de estos gérmenes. En el caso de los espermatozoides, si hablamos en el caso de los espermatozoides, estos en su cola, se ha visto que la cola se adhieren los gérmenes y al ascender los espermatozoides fácilmente van a llevar estos gérmenes hacia la trompa. Entonces, estos procesos que producen los gérmenes y los cambios que van produciendo en la mucosa del tejido uterino y posteriormente en la trompa, se denomina contagio como cuerpo elemental, la cual estos gérmenes están acostumbrados a la vida extracelular, pero una vez que alcanzan el útero y principalmente la trompa, se adhieren a la superficie y posteriormente ingresan a los epitelios columnares y posteriormente al ingresar penetran en la célula por medio de una fagocitosis, un fagosoma, y fácilmente la colonizan. Cuando ya llevan unas horas nada más, unas horas en el interior de la célula, estas se transforman, estos gérmenes, como pueden ver, y se transforman en un cuerpo reticulado. ¿Y qué hacen? Este germen se adapta a la vida intracelular. Y ahí en esa vida intracelular experimentan repetidas divisiones hasta ocupar gran parte de la célula, y entonces estos organismos optan una morfología que la llaman inclusión, la cual es resistente a la acción de los lisosomas de la célula. Por tanto, se puede decir, dominan toda la estructura celular y fácilmente estos cuerpos dentro de las células empiezan a reproducirse, eclosionan y van infectando otras células y van así contagiando toda la estructura o todo el órgano del huésped. Entonces, luego de eso, ¿qué hacen? Interiormente, como hemos dicho, invaden la trompa, se adhieren a las células mucosecretoras de la superficie basal, y una vez que por acción de unos lipopolisacáridos que producen un
exudado purulento. Esto sería el mecanismo como estos gérmenes van avanzando. Una vez que esto se ha producido, ¿qué hacemos? Pasamos a la fisiopatología y áreas comprometidas. Estos gérmenes luego en la trompa sana que es invadida, se produce cambios en la estructura histológica, lo que ocasiona el exudado que sale por la trompa, como hemos mencionado anteriormente, y que al caer al peritoneo, ¿qué nos va a producir? Una peritonitis pélvica. Y ahí puede comprometer el ovario, puede comprometer los ligamentos, puede comprometer el intestino delgado, el epiplo, el sigmoide, el ciego, todas las estructuras que tienen que ver con la cavidad pélvica. ¿Y qué va a producir? ¿Qué va a producirse? Va a producirse un componente inflamatorio, la tensión de oxígeno disminuye en esa zona, lo que acrecienta que el crecimiento de flora anaeróbica y producción y posteriormente destrucción de los tejidos y llevando a abscesos peritoneales y posteriormente pudiendo producir una pelviperitonitis. En resumen o en conclusión, ¿qué podemos decir? Si ustedes pueden ir, los gérmenes como la gonorrea en la parte superior, la clamidia trachomatis, el micoplasma y otros anaerobios efectúan la infección a través de las relaciones sexuales mediante la instrumentación y por vía hematógena y que van a producir el ascenso de los microorganismos al tracto genital superior llegando a la trompa de Falopio. Esto que se produce en la trompa de Falopio se produce una reacción inflamatoria ocasionando ocasionada por la vasodilatación, la destrucción del endosalmin, hay trasudado plasmático, y esto a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a un exudado purulento, el que puede tomar dos caminos como ven ustedes. Producir un absceso tubo ovárico o salir a través de la trompa y llegar a la cavidad peritoneal produciendo una peritonitis pélvica. Entonces, esto sería más que todo la fisiopatología, el mecanismo por el cual se producen todos los cambios, principalmente en la trompa, por eso que algunos la denominan enfermedad inflamatoria pélvica como una salpingitis, porque donde más ataque es a ese nivel. Entonces, ¿qué vemos en el cuadro clínico? En el cuadro clínico, como ustedes pueden observar ahí, ¿qué hay? El signo característico de la enfermedad, ¿qué es? El dolor abdominal, que ocupa el 95% y se identifica con la palpación. El sangrado irregular endometritis, que se ve un 30-40%. La disuria, principalmente la uretritis, un 20%. La leucorrea y dispareunia, 50% y algunos dicen hasta el 70%. Fiebre y escalofríos en el 50% y temperatura 38 grados centígrados a más y algunos todavía y dicen 38.3 grados centígrados. Y cuando ya se presentan náuseas y vómitos, hay que considerar que ya hay una complicación y hay que tener mucho en cuenta porque se puede llevar a la sepsis. En los casos asociados a enfermedad de transmisión sexual, el cuadro aparece con mayor frecuencia al final o en la semana posterior a la menstruación. En el 5 al 10% hay dolor en hipocondrio derecho, que podría corresponder ¿a qué? Al síndrome de Feel-Curtis. Son las adherencias inflamatorias de la cápsula hepática al peritoneo parietal y, como pueden ver en la figura inferior, y que algunos dicen un síndrome de la cuerda de violín. Deben tomar siempre en cuenta que las manifestaciones clínicas, y eso es importante, pueden ser inespecíficas, ya que pueden ir desde asintomáticos algunos pacientes hasta potencialmente letales, y que no siempre están ligadas a la gravedad. O sea, no siempre pueden decir que entre más sintomatología más grave, algunas quizás no manifiestan mayor sintomatología y el cuadro es grave. Entonces, como ven en eso, en esta diapositiva
deben considerar que ningún signo y síntoma se considera un estándar de oro para el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria pélvica. Es verdad que vamos a ver más adelante criterios mayores, menores, mínimos, pero no siempre se va a encontrar ello y por eso tienen que ver mucho la sospecha clínica. Entonces, por tanto, el diagnóstico clínico es muchas veces dificultoso, porque la historia clínica no se ajusta a la verdad por no información adecuada o verdadera de la paciente, o porque quizás no quiera informar que ha tenido relaciones sexuales y encima si es una persona joven, como hemos visto que el mayor porcentaje que se presenta es en gente de 15 a 24 años, muchos de ellos acuden con sus padres a la consulta y no quieren decir que han tenido relaciones sexuales y por tanto nos puede tergiversar el diagnóstico. Y si sumado a ello tenemos los exámenes laboratoriales que no nos ayudan mucho, definitivamente vamos a tener problemas en el diagnóstico. Entonces, como pueden ver ahí, para efectuar este diagnóstico adecuado, tenemos los criterios mayores o denominados algunos por criterios mínimos, ¿no? Entonces, el dolor abdominal, dolor a la movilización del cervix y dolor anexial. Y los otros diagnósticos que pueden ser temperatura, flujo vaginal, elevación de velocidad de segmentación, o RPR positivo, datos de laboratorio con infección a clamidia o gonococo, signos de endometritis, absceso tubopárico o diagnosticado por técnicas de ecografía y laparoscopía. Entonces, ante esta sospecha que encontramos clínicamente, ¿qué tenemos que hacer? Pedir los exámenes que nos van a ayudar. Hemograma, hemoglobina, bioquímica, uroanálisis, pruebas para diagnóstico de otras enfermedades de transmisión sexual, serológicas, examen fresco, tinción, examen de tricomonas. Dosaje de gonadotrofinas coriónicas, fracción beta. Eso es muy importante para descartar embarazo, o embarazo sea intrauterino o embarazo ectópico. Y porque eso va a determinar que a esos pacientes no se les puede dar un tratamiento ambulatorio, sino que inmediatamente tenemos que hospitalizarla. Estamos hablando del caso que hay embarazo y enfermedad inflamatoria pélvica. Tercer lugar, tomar muestras vaginales y endocervicales para detectar si hay clamidia o hay gonococo. Entonces, eso es importante. 3, la ecografía vaginal nos sirve para confirmar o descartar abscesos u otra patología. La laparoscopía se ha visto que es el único método fiable para el diagnóstico. Se lo considera como un gol estándar y que nos permite una visión directa para evaluar y hacer toma de cultivos, ¿no? Normalmente no es un gol estándar, es verdad, pero no debemos tomarla como primera opción para el tratamiento. Y en algunos casos tomar una biopsia endometrial para hacer cultivo y tener un certero definido sobre ello. Ahora, en función de eso, en el año 1982 aproximadamente, Monif diseñó una clasificación que se basa en el compromiso anatómico de la estructura afectada, desde una infección localizada como la salpingitis hasta cuadros más graves con riesgo vital como un absceso tubo ovárico roto. Entonces, y eso determinó que los estadios de Monif, el 1, epilevi, una salpingitis aguda sin hiperperitonitis, o sea, ustedes le examinan a la paciente, hay dolor en fosas ilíacas y consideran que es una EPI, pero no es reacción peritoneal, entonces un grado 1. Grado 2, una EPI moderada, salpingitis con peritonitis, o sea, ya hay una resistencia al examen a nivel abdominal. Y episevero, salpingitis en forma de abscesos. Entonces se encuentra una salpingitis, un abdomen peritoneal, hay fiebre, compromiso general del paciente. Y el EPI muy severa o el grado 4, que hay absceso y ya shock téptico, o sea, tiene que ver mucho los hallazgos anatómicos con la clínica que ustedes han encontrado. Ahora, sumado a ello, para hacer un buen diagnóstico,
y muchas veces inicialmente no nos ayuda, pero en estos últimos años lo que ha servido mucho y nos ha apoyado no solamente, hablemos de EPI, sino de otras patologías, la ecografía vaginal. La ecografía vaginal ha cobrado importancia cuando la paciente, por las molestias como el dolor, no se dejan examinar, se retuercen, la vergüenza, opción real sea el examen, o no colabora con el examen pélvico, entonces ahí reviste mucha importancia porque si la paciente no colabora, la ecografía nos puede diagnosticar o ayudar a encontrar muchas alteraciones a nivel pélvico, como puede ser las masas anexiales, colecciones hidrópicas, colecciones purulentas, sangre y otros hallazgos que definitivamente tienen que ver mucho con la destreza del que hace el examen, ¿no? Entonces, este estudio ecográfico más la clínica, nos faltaría solamente un estudio más, que sería la laparoscopía. La laparoscopía confirma hasta un 65%, algunos dicen hasta un 80%, pero con ciertos criterios. A la laparoscopía tenemos que encontrar que material purulento proveniente del ostium ovárico o haber un piosalfio, ¿no? Entonces, pero es un material fresco que hay que mandarlo a analizar. Podemos encontrar adhesiones perianexiales o adherencias y exudados en la superficie tubovárica. Si nosotros encontramos todo esto, y en el 65 a 70% se encuentra, entonces podemos decir que confirmamos una enfermedad inflamatoria pélvica. Y de acuerdo a los hallazgos que podamos encontrar al estudio laparoscópico, ustedes pueden hacer la clasificación laparoscópica. Entonces, ¿qué decimos? Una tipificación leve es cuando encuentran eritema, edema, las trompas se mueven libremente, no hay exudado purulento. Moderada, cuando hay eritema, edema, adherencias marcadas, material purulento evidente, no hay movimientos libres de la trompa, las fibras quizás ni se puedan determinar su ubicación o están juntas. Y severa cuando hay presencia de piosalpin y absceso. Entonces, esa es la tipificación desde el punto de vista laparoscópico de la enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con los diagnósticos diferenciales? En los diagnósticos diferenciales tenemos una gama. Empezaremos por enfermedades urológicas, como la enfermedad del tracto urinario, los cólicos renoureterales por presencia de cálculos, las enfermedades ginecológicas y obstétricas, amenaza de aborto, embarazo ectópico, ruptura de torsión de quiste de ovárico y hacia los síndromes herenciales por cirugías previas o un cáncer. También tenemos que hablar las enfermedades digestivas, apendicitis, diverticulitis, colecistitis, coledocolititis, colon irritable y cuantas más existan. También podemos hablar de enfermedades musculoesqueléticas, y estas enfermedades musculoesqueléticas también nos pueden decir dolores, pero que generalmente se descartan porque no hay fiebre, no hay una sepsis, y nos sirve por eso la clínica. Pero una vez que hemos hecho la clínica, los estudios laboratoriales, la ecografía, la laparoscopía, si es que la realizamos, generalmente se hace la laparoscopía, es el procedimiento que se hace al final, cuando ya no podemos diagnosticar realmente, no podemos, ¿qué se llama?, hacer parte de un tratamiento o un diagnóstico preciso y nos queda una nebulosa para hacer el diagnóstico, entraríamos con la laparoscopía, pero la cual, como les vuelvo a repetir, no es el primer método de diagnóstico. Pero una vez hecho el diagnóstico, tenemos algo que es importante. Tenemos que evaluar la severidad de la enfermedad para determinar qué tipo de tratamiento hacemos. ¿Hacemos un tratamiento ambulatorio o hacemos un tratamiento hospitalario?
Eso es básico. Entonces, ahora, una cosa. Una vez que tenemos que dispensar, que debe incluirse en el tratamiento antibiótico si le vamos a dar un tratamiento. Tratamientos para Neisseria, para clamidia, para gram negativos anaerobios. Porque como les he dicho al principio, estos gérmenes producen alteraciones lisosómicas, destruyen las células, aumentan la tensión de oxígeno que favorecen los anaerobios, entonces también va a haber un componente anaeróbico y por tanto tenemos que combatir a los gérmenes anaeróbicos. Cuando realizamos un tratamiento de acuerdo a nuestra clínica, más no tenemos todavía el cultivo o el cultivo de antibiograma para poder tener en forma específica qué tipo de germen. Entonces, el tratamiento ambulatorio existe en una serie de esquemas de tratamiento. Y como pueden ahí, doxiciclina sería tedioso y cansado para ustedes, creo que han tenido otra clase. Tienen doxiciclina, tienen clindamicina, y si hay fuerte sospecha de gonorrea, espectomicina o penicilina procaínica con las dosis que ven ahí. La alternativa B es doxiciclina, metronidazol y espectomicina. Si ustedes pueden ver ahí, siempre la doxiciclina está presente. El tratamiento que se usa más, ceftriaxona más tetraciclina cada 6 horas por 10 a 14 días. O si no, la ofloxacina, 400 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días, o acitromicina 2 gramos por vía oral más metronidazol 500 cada 12 horas por 14 días. O sea, como pueden ver ustedes, les estoy dando varios esquemas de tratamiento que dependiendo del momento que estén o el lugar que ustedes estén, van a ustedes a darlo. Pero lo importante en ello, el tratamiento, como dije al principio, que este está en función de qué, este está en función de que ustedes hagan un buen diagnóstico. Haciendo un buen diagnóstico, usen el tratamiento que ustedes tengan más correcto o el que le tengan más gusto o el que han tenido más experiencia. Pero no podemos dar un tratamiento adecuado si no tenemos un diagnóstico adecuado o preciso. Además del tratamiento, ¿qué tenemos que indicar a la paciente? Abstinencia sexual, reposo en cama, una adecuada hidratación, analgesia si hay dolor, cultivo de control a los 7 días si es posible, ¿no? Porque a veces no pueden hacer cultivo. Lo que predomina, como les he puesto ahí, es la clínica. Lo básico es la clínica. Y siempre no se olviden que como estamos haciendo casi el 50 o un poco más de las infecciones es por transmisión sexual, entonces tenemos que dar a la pareja esta. Y tenemos que hacer un seguimiento a estas pacientes que hacemos los tratamientos ambulatorios. Entonces, esta paciente que recibe un tratamiento se debe realizar un seguimiento estricto de observación permanente entre las primeras 72 horas de inicio del tratamiento. Y así observamos que persiste la fiebre, hay respuesta, el Bloomberg abdominal, dolor de útero de anexos, dolor a movilización del cuello, tenemos estas alternativas. ¿Qué planteamos? Hospitalización, reevaluación del diagnóstico, cambiar el tratamiento médico por vía endovenosa y por último tenemos la cirugía. Entonces, ante estas posibilidades, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué determinamos nosotros para hospitalizar a una paciente? Prueba y respuesta al tratamiento oral, hemos dicho, 72 horas, si no se ve mejoría, hay que hospitalizarle. La fiebre persiste mayor de 38 grados. El diagnóstico es incierto, puede ser o no puede ser, definitivo y preferible, hospitalice. Si ustedes tienen un diagnóstico que se acerca mucho a una enfermedad inflamatoria previa y presenta náuseas y vómitos, hospitalizarla porque podemos estar pensando que podría terminar en un shock séptico. El embarazo, definitivamente una paciente con embarazo disminuyen sus defensas. Encima tenemos que saber qué tipo de tratamientos vamos a dar en estos casos. Sospecha de absceso tubovárico o pélvico. Es una paciente prepúber o adolescente.
no es que en sí porque sea prepúbero o adolescente, sino lo que pasa es que tenemos que hospitalizar a estos pacientes porque estos pacientes no son en sí responsables de poder cumplir con los tratamientos. Entonces, ante esa situación tenemos que hospitalizarla. Dos, tenemos que tener la seguridad que se cumple el tratamiento, porque las secuelas que pueden quedar a futuro van a ser definitivas y ahí sí van a tener problemas ellos. Entonces, por tanto, es importante hospitalizarse, ¿no? Y gran interés por mantener la fertilidad, perdón, ahí dice infertilidad, la fertilidad. Y si es que esta paciente, además de la EPI, tiene otras enfermedades asociadas graves, definitivamente ello va a determinar que sea hospitalizada. Una vez hospitalizada, manejamos diferentes esquemas de tratamiento y como pueden ver, iniciar con 5 millones de unidades de penicilina cristalina cada 4 horas por 3 días, continuar con amoxicilina, gentamicina y en función con pacientes función normal durante 72 horas pueden continuar con gentamicina 80 miligramos intramuscular cada 12 horas hasta completar 10 días. Ahora, si son alérgicas a la penicilina, clindamicina, metronidazol, cefatoxina, o sea, ahí tienen los diferentes esquemas con los que pueden hacer ustedes. Tratamiento alternativo, 2 gramos de ceftriaxona, cefatoxina, cefoxin, cefatoctan, seguida de doxiciclina, gentamicina, astreonam, clindamicina. Si se dan cuenta, les estoy dando una variedad de esquemas, una que pueden escoger el de su preferencia, y dos, de acuerdo al lugar donde estén, qué posibilidades de encontrar el antibiótico más deseado, ¿no? Entonces, porque todos estos esquemas nos sirven para tratar clamidia, gonorrea, anaerobios, principalmente para, o sea, tener un gran espectro de tratamiento. Ahora, cuando el cultivo es positivo para gonococos tenemos que usar penicilina, probenecil, si en 48 horas no hay mejoría, espectomicina o ceftoxin seguido de doxiciclina o tetraciclina. Si ustedes se dan cuenta, en casi todos los esquemas, tanto ambulatorios, hospitalarios, la doxiciclina cumple un papel muy importante en los tratamientos. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esta paciente, después de haber, pongamos así, ha recibido un tratamiento ambulatorio, a las 72 no ha respondido, no ha respondido al antibiótico, la fiebre ha aumentado, la reacción peritoneal está presente? Entonces, podemos considerar que presenta ¿qué? Un absceso tubovárico. Este absceso tubovárico puede tener dos características bases. Tener una dimensión menor de 8 centímetros, menor de 8 centímetros, entonces podemos darnos la opción de darle clindamicina o metronidazol y de hacer vigilancia ecográfica continua para que podamos nosotros ver si es que esto va a la involución o definitivamente tendríamos que ir al otro procedimiento. ¿Y cuál es el otro procedimiento? Es junto a que encontremos un tumor mayor de 8 centímetros, no hay mejor en 72 horas de lo que hemos dado, al tratamiento parenteral o aumenta de tamaño esta tumoración, este absceso, tenemos que hacer un drenaje, ya sea por vía laparoscópica, por cirugía, o hacer una cultisintesis si consideramos que al estudio ecográfico encontramos líquido o posibilidades de sangre en esa zona y por tanto podemos hacer una punción, o sea, la cultosintesis, extraer la sangre, extraer el pus, una que nos sirve para confirmar el absceso roto, o si no también nos sirve concomitantemente para decir que esa paciente hay que intervenirla quirúrgicamente. Entonces, una premisa muy importante y que tienen que ver ustedes, es
la ruptura de la cirugía, la ruptura del absceso inicialmente presenta un cierto alivio a la paciente, porque debe tomar en cuenta que el absceso produce presión, produce dolor, y al producirse la ruptura, igual que es una comparación muy diferente, pero igual que el embarazo ectópico al romperse, produce cierto alivio. Pero el problema en este caso de la ruptura del absceso va a determinar todo un cuadro peritoneal que puede llevar a la sepsia, al shock séptico, a un compromiso general y la muerte del paciente. Por eso que la ruptura, si vemos que se ha producido la ruptura del absceso, tenemos que ingresar inmediatamente a efectuar la intervención quirúrgica, porque si no, de lo contrario, puede llegar hasta la muerte. Entonces, dijimos que cuando se da tratamiento, no solamente el tratamiento es para la persona que tiene la enfermedad, sino también para la pareja sexual. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Debemos considerar que esta pareja sexual puede estar infectada cuando se describe relaciones sexuales en los 2 meses previos a la aparición de los síntomas de EPI por la paciente. Ahora, puede excluirse en los casos de EPI secundaria o instrumentación uterina. ¿Qué quiero decir con esto? Esto quiero decir que si ella ha tenido relaciones hace 2 meses, de 2 meses previos a la aparición, podemos considerar que esta puede ser una transmisión sexual, que la pareja la ha transmitido el germen, pero si esta paciente no ha tenido relaciones sexuales, ha sido, ¿qué digo? Pues le han hecho una biopsia, le han hecho un legrado, X procedimiento, inserción de un DIU, y si que no tiene relaciones, no es necesario darle tratamiento a la pareja, porque la pareja no es la razón de tipo cuadro infeccioso. Es por eso que se dice ahora que definitivamente ustedes, de todas maneras, le quiero dar, perfecto, denle al varón, que no es necesario, por eso es importante la anamnesis y el interrogatorio sobre su vida sexual de la paciente. Pero en casos que así sea, podemos darle 2 gramos de acitromicina dosis única, o cefixima 400 miligramos, o cetraziona intramuscular dosis única más doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas bioral por 7 días al varón. ¿Se dan cuenta? La doxiciclina está siempre presente. Ahora, en función a continuar con su vida sexual, lo que tenemos que ver es evitar el coito, se puede, pero de lo contrario, si la vida sexual persiste o desea, hay que tener coito con preservativo. Hasta cuando ella y todos los contactos o su pareja que ha podido producir la infección vayan a completar su tratamiento. Ahora, ¿cuándo yo digo que voy a dar un tratamiento quirúrgico? El tratamiento quirúrgico puede ser programado, sí puede ser programado, porque si encuentra una paciente que sube la temperatura, que la tumoración es de 8 o 9 centímetros, hay dolor y no se nota signos de ruptura del absceso, puedo programarlo para completar todo, la batería de análisis, prepararme si es que en algún momento tienen que entrar a trauma shock o a UCI, y en función de eso programo. Pero en el caso, como dijimos al principio, si es que esta patología no se produce inmediatamente en la ruptura del absceso, no podemos esperar más e ingresar a la intervención quirúrgica. Ahora, ¿cuándo entramos? Cuando hay un abdomen agudo, un shock séptico, bacteremia persistente, falta de tratamiento conservador, o sea, falla el tratamiento conservador entre las 40 y 32 horas, fiebre persistente, peritonitis e hilio persistente, tumoración creciente y alteraciones a nivel de laboratorio. Si ustedes pueden ver en estos 8 puntos, están incluidas las que pueden ser programadas y las que no pueden ser. Generalmente las únicas que podrían ser programadas y proceder es que la bacteremia persiste, la falta del tratamiento, de la falla del tratamiento, fiebre persistente, la tumoración está creciendo y anomalías en laboratorio. Pero esta programación, estamos hablando de una programación de 6, 7, 8, 10 horas. No podemos
decir de acá 2 o 3 días. La programación significa que la paciente ingresa, le damos el tratamiento y podemos programar una intervención quirúrgica. La que es urgente y no esperes que la que ingresa la vemos mal, ingresamos inmediatamente a las operaciones con los exámenes o los requisitos mínimos para poder ingresar. Eso es en relación a ello, ¿no? Ahora, es importante que en el tratamiento quirúrgico esto puede ser programado, pero tenemos que, como les he dicho, una urgente ruptura de absceso, un shock séptico. Un urgente no mejora en las 48 horas, persiste las masas arexiales. Ahora, ¿cuál es la tendencia actual? La tendencia actual es por el mismo, como son joven, es que se hace una cirugía con ovario y una salpingectomía, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos eso? Porque ahora con los métodos, antes así se hacía mucho oforectomía, pero ahorita con los nuevos métodos de fertilización in vitro, de vientres, de úteros, entre comillas, alquilados, vientres de alquiler, entonces este ovario no necesitamos sacarlo, porque si por A o por B las trompas no quedan inutilizadas o se les hace la salpingectomía, se puede hacer recuperación de óvulos mediante ecografía, se fertiliza y se lo coloca en el útero de la paciente para que pueda tener su hijo. Entonces, no es ahora tan agresivo de tratar de sacar el ovario ante una acción de esas, ¿no? Entonces, en la actualidad, esto nos ha llevado a que seamos un poquito conservadores gracias a los antibióticos de amplio espectro que tenemos. Bueno, entonces, si ustedes pueden ver, todo ello ahora nos puede llevar a un gran éxito, como también nos puede llevar a secuelas o complicarse. Entonces, en conclusión, puedo presentar el presente cuadro en el cual ustedes pueden ver que la enfermedad inflamatoria, como podemos ver, ¿no? Tenemos, para evitar una enfermedad inflamatoria pélvica, tenemos la prevención. La prevención para evitar factores de riesgo, y si evitamos factores de riesgo, ¿qué va a pasar? No desarrollan la enfermedad. Y evitamos que haya esterilidad, recidivas, gestaciones y dolor pélvico crónico, como vimos al principio. Pero si consideramos que una paciente tiene un proceso inflamatorio pélvico, lo más importante, y se lo repito, es que hacer un diagnóstico temprano, buscar las posibles causas. Al encontrar las posibles causas, vamos a hacer un tratamiento. Este tratamiento puede ser adecuado. ¿Y qué va a pasar? Va a ser una curación completa y la paciente se va a reincorporar a su vida social, económica y sexual sin problemas. Pero si el tratamiento es inadecuado o no cumple el tratamiento, sobre todo el ambulatorio, por eso es básico eso, no completa, por eso dependiendo de ustedes de su criterio, la hospitalizan o no hospitalizan al paciente. Pero tanto el inadecuado como el incompleto no nos van a dar solución. Entonces, ¿qué va a pasar? Como ven ahí, no solo desarrolla la enfermedad, produciendo una morbilidad aguda con todos los cuadros que hemos visto de infección hasta shock séptico, sino que puede producir a llevar secuelas. ¿Y cuál es la principal secuela? Es los cuadros de infertilidad. Entonces, por tanto, ¿qué es lo que nos conviene a nosotros? Lo que más nos conviene a nosotros es que prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. En definitiva, nosotros deberíamos quedarnos tan solo en la prevención primaria, evitar la exposición a la adquisición de la infección después de haber sido expuestos. Nosotros tenemos una relación sexual, que es una posibilidad, tenemos que saber cuándo, cómo y con quién. Secundaria, detección, tratamiento de la paciente y compañero sexual lo más rápido posible y completo. Y prevención terciaria, prevención de las secuelas, disfunción hormonal, problemas de dispareunia, dolores o obstrucción. Por tanto, en conclusión, ¿qué puedo decirles? Podemos concluir que el manejo de la enfermedad inflamatoria pélvica es determinar el tipo de tratamiento más adecuado luego de un diagnóstico
lo más certero posible. Esto depende de cada caso y de cada patología en particular. El tratamiento inicialmente es ambulatorio, pero dependiendo de la severidad del caso, vamos a requerir hospitalización. Tomando siempre en cuenta ustedes que al ser una infección de naturaleza polimicrobiana, la terapia antibiótica debe ser de amplio espectro y la elección de antibióticos debe ser dirigida a los gérmenes más frecuentes que para erradicar el cuadro agudo y de esta forma prevenir las complicaciones y que inicialmente son el dolor pélvico crónico, la infertilidad y la posibilidad de embarazo ectópico, las cuales con el tratamiento adecuado estas quizás nunca se presenten o minimizamos los riesgos para que se produzcan. Por eso es importante un diagnóstico precoz, un tratamiento precoz, agresivo y con una cobertura amplia del antibiótico, para que de esta forma evitemos el absceso tubovárico, el absceso pélvico y que son las formas más severas que pueden llegar a la muerte de la paciente. Entonces, antes de la época, como les dije al principio, antes de la época de los antibióticos de amplio espectro, era una conducta muy radical y muy agresiva que sacaba la trompa, sacaba los ovarios y quizás la paciente de 15 y 16 años podía quedar mutilada. Ahorita las tendencias son a una buena protección antibiótica de amplio espectro que nos cubra gran negativos, gran positivos y que incluya Neisseria, que clamidia y que es una conducta conservadora con el fin de preservar los órganos reproductores y que de esta forma tampoco implique algo importante, dañar la salud psicológico-psiquiátrica de la paciente. No sé, chicos, si tienen alguna pregunta, estoy para contestar. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor, aquí estamos. Bueno, entonces, si no tienen, a ver, no sé si preguntan o si no tienen, creo que también están cansados. ¿No es cierto? Doctor, Sí. doctor, con respecto al absceso tubovárico, o sea, ¿está indicado sí o sí que sea un tratamiento médico cuando es menor a 8 centímetros? Porque, bueno, nos habían comentado que apenas se descubre un absceso sí o sí es drenaje, ¿no? Bueno, es que por eso te digo, tiene que ver mucho la clínica. O sea, no puedes manejar. Definitivamente hay criterios que generalmente se dice que los abscesos no responden muy bien a los antibióticos por muchas características. Sí es verdad que generalmente se recomienda que los abscesos deben ser drenados, pero existen escuelas que han hecho estudios que un absceso puede responder al tratamiento. Por eso de 48 a 72 horas, porque se ha visto que 8 centímetros es el límite para que pueda eclosionar o no eclosionar este absceso. Entonces, si yo tengo un absceso de 3 o 4 centímetros, que la paciente aumenta la temperatura, se compromete el estado general, definitiva tengo que ingresar uno para completar un diagnóstico vía laparoscópica como has visto al principio y dos para drenar ese absceso. Ahora, ¿qué pasa si este absceso es a nivel de la trompa, a nivel de la fimbria? Si le doy tratamiento podría evolucionar y a través de la trompa, de la fimbria, y después de la trompa podría eliminarse a través del canal tubario y después a nivel endometrial. Entonces, estamos hablando desde el punto de vista académico y semántico de estudios. Ahora, cada caso es en particular. No podemos ser, por eso, si ustedes han visto, hay diferentes esquemas de tratamiento. No hay un solo esquema de tratamiento. ¿Por qué? Porque cada paciente es particular y responde diferente. Si yo tengo un absceso, es como decir, el embarazo ectópico se rompe entre los 4 y 5 centímetros, pero hay pacientes que llegan con
aparentemente con un tamaño de 3-4 centímetros, encontramos a la ecografía Sanger en cavidad, líquido en cavidad, los órganos están flotando, no nos queda otra cosa que ingresar a operar. Entonces, mucho, como ustedes han visto ahí, les he dicho, mucho tiene que ver el criterio clínico. Y en función a ello, si lo hablamos semánticamente, una paciente que está tranquila, que no tiene mayores complicaciones, podríamos darnos ese lujo, pero ese lujo es desde el punto de vista académico, que les va a servir de guía, mas no es es un protocolo estricto, es decir, si no llega a 8, 7,5 todavía, 7,6 todavía. No, no es así, sino tienen que ver el estado general y la clínica en general del paciente y también ver laboratorialmente. ¿Qué pasa si yo veo un pequeño absceso y la paciente tiene 25,000 de leucocitos? No voy a esperar que llegue a 8 centímetros. Entonces, no solamente es un límite académico, si lo podemos decir, en el cual se ha visto que el mayor número de complicaciones son abscesos mayores de 8 centímetros. No sé si tienen otra pregunta. No, doctor, más bien gracias por la ponencia. No sé si por favor me podría pasar las diapositivas para poderlas distribuir en mi grupo. Ya, no se preocupen, yo se las paso. ¿Ya? Ya listo. Listo, entonces cuídense, ya nos vemos en la próxima clase. Hasta mañana. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hola, doctor, gracias.